pues hoy vamos a hacer otra receta y para hacer esta receta de esta semana tenemos aquí a un invitado de lujo, mi gran amigo Jordi Ávila. Bueno, todos los que le conocen ya saben que es un apasionado de la gastronomía, un gran cocinero y un experto en la materia que bueno, nos va a ayudar a hacer una receta que nos une mucho porque él vive en un pueblo y yo vivo en otro que nos separa una distancia de unos 4 kilómetros más o menos, Jordi, y quizá la unión de estos dos pueblos son los huertos que hay, ¿no? Y es un poco la receta que vamos a elaborar hoy. Todo siempre con agua pichí para tener un buen resultado. Vamos a hacer un poco el enlace, ¿no? Tenemos las 3 vertientes del huerto, ¿no? La tierra, el germinado y el producto final. O sea que un poco el plato engloba todo el proceso de un huerto, ¿no? Y eso es total. Yo ya veo que vamos a desmitificar 2 cosas aquí. Que la cocina termal es aburrida. Damos por hecho, no tiene nada, nada. Damos por hecho que es saludable, esto ya el mismo nombre lo dice, pero no es nada aburrida. Y otra es que vamos a disfrutar porque total. Yo ahora te voy a hacer una cuestión aquí con estas verduritas que veo. Si me pones un plato de gambas y estas verduritas, yo me quedo en este caso ya me quedo con la verdura. Hemos probado estos guisantes total, que están al nivel del marisco, pues a sí, nivel de disfrute total. Ya cuando nos caldemos un poquito ya va a quedar el plato espectacular. Perfecto. Esto ya lo tenemos a la olla. La agüita bichi catalán. La agüita bichi catalán, perfecta. Ya teníamos la olla un poquito caliente ya para entrar en materia. Prenderemos el fuego. Abriremos esta también y pondremos el baño. Aquí tenemos un baño con hielo. Y ahora ya, si te parece, vamos a por la zanahoria. Perfecto. Tenemos aquí los tomates cherries, entonces Eras previamente ha hecho aquí una cruz en los tomatitos porque también los vamos a escaldar. Interesante, que no vamos a tirarlo todo junto, sino que vamos a hacer cada zanahoria, vamos a hacer luego el tomate, luego los espárragos y vamos a respetar a cada uno su cocción. Pues vamos ahora a por el montaje, ¿no, Jordi? Vamos a ello que hay ganas. Al final, ¿eh? Yo siempre lo presento, pongo un poquito de tierra aquí, de oliva negra. Vamos a emular un huerto. Pues vamos a poner la verdurita ahora. Desde casa para dar atención al colorcito que tienen todas ellas, ¿eh? Ponemos un poquito la zanahoria, mira qué color naranja vivo, la hemos despertado. ¿Qué te parece, Jordi? Fantástico. Y ahora, si rematamos el plato con los germinados que tenemos ahí. Amaranta. Amaranta, ¿eh? Sabor a tierra. Tierra total. Un poquito de sal. Crujiente. Y tenemos un resultado perfecto, ¿eh? Un plato fácil para hacer en casa. Paisaje de huerto.